Buenas tardes, seguidores. Para nosotros es un placer estar con ustedes a través de nuestro canal Banesco en Vivo en una nueva edición de Foros Banesco. Hoy nos acompaña el señor Pedro Quintero, vicepresidente de pérdidas de la organización, con quien estaremos conversando acerca de seguridad bancaria y respondiendo, por supuesto, cada una de las preguntas que hemos recibido a lo largo de la semana. Señor Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Felicidades. Bueno, un saludo para toda la audiencia que nos está acompañando y, bueno, básicamente queremos conversar un tema importante de lo que son los elementos de prevención de pérdida y enfocarnos, por ejemplo, en las grandes temáticas de lo que ahorita son las nuevas modalidades de fraude o las más frecuentes, en las que queremos destacar que básicamente tenemos tres que son lo que llamamos nosotros el cambiazo. Cambiazo es una modalidad que se presta sobre todo en los que son ambientes de cajeros automáticos y hasta en ciertos establecimientos, donde la persona cuando está haciendo uso de los dispositivos, en este caso el ATM, recibe una ayuda de un tercero, delincuente, por supuesto en este caso, y le hace un cambio de su tarjeta. Al recibir este cambio de esa tarjeta, esa persona tuvo la previsión de, cuando usted utilizó el ATM, de ver su clave cuando lo estaba introduciendo, la determina, y bueno, al cambiarle su tarjeta usted no se percata y él posteriormente hace uso tanto de su tarjeta como de su PIN, retirando dinero efectivo y por supuesto también haciendo uso de los puntos de venta. Perfecto. Antes de continuar, quiero invitarlos a que participen en este foro, enviando sus preguntas, sus inquietudes a nuestras redes sociales, en Facebook Banesco Banco Universal y en Twitter @Banesco, colocando la pregunta y la etiqueta numeral Foros Banesco. Comenzamos entonces con las preguntas, señor Pedro. Seguro. Cristi 169 pregunta: si soy víctima de un cambiazo, ¿cuánto tiempo tengo para reportar mi caso y por cuáles vías puedo hacerlo? Ok, en esos términos se recomienda es llamar directamente al teléfono 1111 o al 1010 y a través del teléfono lo va a atender lo que es el robo automático, donde lo va a guiar en una opción para el bloqueo de la tarjeta, tanto sea la de débito como sea la de crédito. Esa es la forma más inmediata. ¿Por qué? Porque eventualmente algunas veces las líneas, por cierta demanda de consultas o cualquier tipo, pueden estar relativamente saturadas y lo que queremos es inmediatez en la acción. Entonces la inmediatez en la acción se lo ofrece Banesco en ese sentido. Somos un banco líder en ese término de respuesta. También lo puede hacer tenemos aplicaciones a través de Banesco Móvil, que usted puede bloquear preventivamente la tarjeta de débito y ahorita vamos a salir con el producto en tarjeta de crédito que ya está en producción, entonces ya se toman las previsiones y después reportarlo a través de los medios canales regulares. Bien. Betty CCS: ¿cada cuánto es recomendable cambiar las claves de mi tarjeta y de Banesco Online? Deben cambiarla cuando tengan sospecha de que de alguna otra forma fue vulnerada. Cuando, por ejemplo, en Banesco Online usted de repente, por obligación, no se recomienda ir mucho a los aerocafés o a sitios donde ustedes no conozcan o no tengan seguridad, que no son su oficina, su casa, algún sitio confiable. Cuando usted visita y haga transacciones en sitios no confiables, se recomienda que inmediatamente cambie su clave, porque hay que prevenir en ese sentido, porque se desconocen los mecanismos de seguridad que están en esos sitios. Ya usted, en ese momento, si en su casa o en su oficina, uno normalmente puede confiar en esas actividades. Entonces, es en ese momento y bueno, cuando tenga algún tipo de sospecha. Para las personas que se están incorporando en estos momentos al foro, estamos hablando con el señor Pedro Quintero, vicepresidente de pérdidas de la organización. Pueden participar enviándonos sus preguntas con la etiqueta numeral Foros Banesco a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook. Continuamos con las preguntas. Prevención de pérdida. Disculpe, prevención de pérdida. Euskera pregunta: Banesco me obliga a cambiar la clave constantemente y tengo que anotarlas para que no se me olviden. ¿Qué recomienda para tener un método más seguro y no olvidarlas? Claro, aquí hay un aspecto muy importante, o sea, los aspectos de la frecuencia que nos exigen de los cambios de las claves, si bien es cierto es una mejor práctica mundial, internacional y local, realmente ahí están envueltos regulaciones que por condiciones de esas mejores prácticas nos solicitan los entes reguladores, en este caso la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, nosotros, para evitar por tema de conveniencia, lo que se recomienda es tratar de unificar la contraseña y evitando que sean contraseñas de que lo que utilicen para los servicios muy poco sensibles, vamos a decir, accesos que se tengan a otros servicios que no expongan sus claves. Por ejemplo, uno debe tener una buena contraseña en su correo electrónico, privado, personal, y igualmente tratar de aplicar esas mismas contraseñas para evitar el olvido y evitar tenerlo registrado. Sin embargo, ahorita existen mecanismos a través de los teléfonos inteligentes, bóvedas seguras que llamamos nosotros,
de los diferentes dispositivos, que esos aplicativos te ayudan a resguardar en forma muy segura esas contraseñas. No las anotes en un papel y las pongas debajo del teclado, no, en un sentido, pero a través de estos dispositivos existe porque hay una clave que la envuelve, están bien cifrados esas informaciones y bueno, se pudiese hacer como medio alternativo. Sin embargo, ahí lo que realmente deberíamos utilizar es unificar las contraseñas de forma segura. Excelente. Fumador escribe: ¿cómo puedo identificar que el punto de venta por donde pasa mi tarjeta es un dispositivo seguro, incluyendo aquellos comercios que tienen aparatos diferentes al punto de venta convencional? Sí, aquí en Venezuela tenemos la gran ventaja como uno de los países en Latinoamérica y en el mundo que tenemos ya la tecnología chip. ¿Okay? Nosotros tenemos el 100% de los bancos, de la banca, incluyendo sobre todo Banesco, tiene todos sus dispositivos. ¿Cómo sabe que el dispositivo es seguro? Porque tiene que ejecutar una transacción a través del chip. Si la transacción no se ejecuta sino por la anterior versión que tenemos, que es de la banda, y la banda existe actualmente todavía porque cuando las personas viajan, vamos a visitar países con banda y se tiene que utilizar. Sin embargo, la transacción tiene que ser a través de la lectura del chip. Eso es una transacción totalmente segura. Ahí no hay forma de que se obtengan sus datos. Esa es la forma de que podemos garantizar y podemos garantizar que el 100% está bajo. ¿El usuario tiene que exigir ante el comercio el uso del chip y no de la banda magnética? Sí, no. De hecho, la transacción no debe funcionar, no debe pasar. Una transacción que trate de ejecutarse en banda, todo banco ahorita rechaza ese tipo de operación. Y ya existe la cultura, no debe funcionar el terminología de banda. Y si funciona, tiene que reportarlo inmediatamente a su banco. Muy importante, no lo olviden, seguidores. Gatagoso: ¿por qué si mi tarjeta es con chip y se supone que es segura, fui víctima de un fraude? Aquí es importante saber de qué modalidad de fraude es. La tecnología chip no es signo de total seguridad en dispositivos físicos, puntos de venta, cajas registradoras. Lo que son operaciones, lo que llamamos nosotros tarjeta no presente, que son operaciones que ustedes compras o ventas por teléfono, compra o venta por internet. Estamos hablando que ahí la información no viaja, la información cifrada del chip, ahí viaja de alguna otra forma bajo los mecanismos que te ofrece esos canales. Por lo cual se indica que seguro el cliente o el usuario que nos hizo esta pregunta muy posiblemente haya sufrido un fraude de esto, fraude de transacción por internet, una compra por internet, una compra de boleto. Y aquí lo que sugerimos es que evitemos, o sea, hagamos transacciones, aquí las transacciones por internet son muy seguras, sin embargo hay que ser sobre páginas confiables, muy referenciadas. Bueno, vamos a decir, por ejemplo, una de las más conocidas, Amazon, de este tipo, que garantizamos esos niveles de seguridad. Sin embargo, evitar dar este tipo de informaciones, sobre todo a personas que nos invitan a ciertos eventos o en la calle donde nos solicitan para hacer propuestas de resort, etcétera, etcétera, suministrar la información de la tarjeta. Y aquí es donde realmente ocurren la mayoría de estos eventos que posteriormente no son asociados a la tarjeta, sino a la información que el cliente por una razón suministra. Recuerden, amigos, que estamos conversando con el vicepresidente de Prevención de Pérdidas, señor Pedro Quintero, sobre seguridad bancaria. Pueden enviar sus preguntas, sus inquietudes a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Continuamos con albanil_suenos. ¿Es posible que me roben dinero al pasar una tarjeta por un punto de venta de manera clandestina? No, aquí no. Los puntos de venta están para cada uno de los bancos registrados, cada uno y controlados en forma específica y son autenticados con el banco. Existir puntos clandestinos es el comercio que se tiene y la forma de identificarlo es que no pase la operación de la tarjeta. Puntos clandestinos pudiesen existir en términos de tomar información de las bandas para ejecutar posiblemente operaciones a internet banking o operaciones de ese tipo que obtendrían esa información por ese video, pero no existirían bajo tecnología chip dispositivos clandestinos. Eso no es viable porque las autenticaciones se hacen de manera segura. Okay. Banco o dispositivo, ¿no? Lovely escribe: la semana pasada en un cajero me cambiaron la tarjeta. ¿Cómo puedo gestionar el caso? No, inmediatamente, primero que todo, bloquear la tarjeta. Entonces, solicitar, llamar, ejecutar a través de los diferentes medios que tenemos, vía telefónica, vía dispositivo Banesco móvil, hacer el bloqueo respectivo para hacerlo de forma inmediata. Igualito también se puede dirigir a una agencia y posteriormente por los canales. Le sugerimos que de una manera mucho más rápida, sin tener que dirigirse a una agencia, usted puede colocar su reclamo a través de Banesco Online. Hay una opción de reclamo, es fácil, es eficiente, no requiere que usted entonces se remita a la agencia y puede colocar ahí toda su información
y se la agiliza en una forma mucho más rápida y oportuna. Excelente. León_O. Mi abuelito ha sido víctima del cambiazo 2 veces. ¿Qué recomendaciones le puede dar para que no pase una tercera vez? Sí, definitivamente, estos son personas que definitivamente están atentas a este perfil de cliente, que de alguna otra forma, por alguna razón, en un momento determinado, aceptan ayudas desconocidas. La mejor recomendación: nunca, bajo ninguna circunstancia, acepte, su abuelo en este caso, ninguna ayuda ni conocido. Algunas veces están permanentemente merodeando en los ambientes de ATM, sobre todo en los periodos de alto flujo. Ahorita que por ejemplo estamos haciendo entrega ya de Banesco con las tarjetas de pensionados, es una de las principales recomendaciones: nunca reciban agencias. Si requieren una ayuda, remítanse internamente a cualquier funcionario dentro del banco debidamente identificado y ellos gustosamente le van a prestar una ayuda, o bueno, con un familiar o un conocido, nunca con un tercero. Perfecto. Atolondrado escribe: ayer entré a Banesco para hacer una transferencia y me apareció un mensaje pidiendo los datos de mi tarjeta. ¿Dónde lo reporto? Hay varios canales. Inmediatamente vía por correo electrónico hay una cuenta que es abuse, en inglés, pero abuse@banesco.com, o en la cuenta de atención al cliente Banesco, y todas esas cuentas inmediatamente nosotros, el equipo de seguridad, lo está permanentemente monitoreando para tomar las acciones respectivas. Recuerden, seguidores, que estamos conversando con el vicepresidente de pérdidas de la organización sobre seguridad bancaria. Pueden participar enviando sus preguntas a través de nuestras redes sociales en Twitter @Banesco y en Facebook Banesco Banco Universal, seguidas con la etiqueta #Foros Banesco. José Finagola nos pregunta: si aún cuando reciba mis chequeras en los empaques cerrados y al abrirlos me falta un cheque, ¿qué debo hacer? Reportarlo inmediatamente, definitivamente. Una de las acciones, cuando usted recibe una chequera, el procedimiento indica que la persona, en presencia del funcionario o de la promotora, debe aperturar la chequera y hacer el conteo en el sitio. En caso que por alguna razón no se ejecute debido a este procedimiento, usted notifique inmediatamente, llame a través de las líneas telefónicas de Banesco y reporte para que sea preventivamente bloqueado este producto y no tenga un evento potencial de... Continuamos con más preguntas. Seguro. Juan Guti R2: ¿qué sucede si pierdo mi TS en el exterior y no tengo manera de reportar el caso? Ok, aquí es importante que se tiene que reportar, detrás de la tarjeta hay un número de identificación de teléfono internacional, muy por supuesto a los países que son frecuentes. Visa, Mastercard, American Express, nuestros productos de tarjeta tienen esa identificación para que usted llame a esos números de teléfono. ¿Qué recomendamos? Por supuesto, si te roban la tarjeta, normalmente no vas a ver ese número. Ustedes tomen sus previsiones como viajero, anoten esos números en sus teléfonos, en una agenda, en un punto distinto por supuesto, la tarjeta, para que en caso si le ocurre esto, ustedes llamen a esos teléfonos y serán debidamente asistidos, potencialmente dependiendo del producto, en la reposición de la tarjeta. Sin embargo, estos tienen sus consideraciones porque hay ciertos productos no son sustituidos inmediatamente, sino que requieren que a la final sean en su país destino, ¿no? En su país de origen, perdón. Perfecto. Benito Leira nos escribe: amigos, no entiendo qué es eso del phishing. Ok, ¿el phishing qué es? El phishing es básicamente un intento de obtener datos de los clientes, sobre todo datos, tarjetas de crédito o accesos a su banca en línea, que básicamente es enviarse un correo en supuesta sustitución del banco o de la institución, diciendo que que suministren todos los datos de acceso. Es un correo electrónico, te va a direccionar a una página falsa que se creó muy similar, casi igual a las instituciones financieras o a la organización que se le quiere hacer usurpación. O sea, básicamente es una usurpación de identidad de la organización financiera para que se suministren datos falsos. Con ellos, por supuesto, posteriormente los delincuentes ingresan en sustitución del cliente y bueno, hacen las operaciones de vida. Nosotros ahí tenemos, por supuesto, grandes mecanismos de seguridad que nos han permitido mitigar ese tipo de incidentes. Perfecto. @Hatpetit nos escribe: Banesco, ¿en qué consiste y cómo puedo controlar el cambiazo? Ok, como lo explicamos en la anterior oportunidad, básicamente lo que consiste es, sobre todo en lugares de ATM y puntos de venta, el cambio de la tarjeta por una persona que hace o te ayuda en la gestión del uso del ATM o el dispositivo, y se hace el cambio de la tarjeta. ¿Cómo evitarlo? Definitivamente la gran máxima es: nunca acepte
ayuda de terceros desconocidos. Esa es la gran. Cuando usted se le acerca a una persona de ese tipo, no, remítase a un funcionario de la agencia si está en el área de ATM o prefiera ejecute la operación posteriormente. De acuerdo. Andrés Córdoba, en Banesco, bancos vacíos, personas deben hacer colas kilométricas para poder realizar depósitos. Se refiere a los multifuncionales. Okay. ¿Cómo las personas pueden estar seguras en un multifuncional? ¿Cuál es la mejor manera de realizar una transacción en esta nueva modalidad de depósito? Bueno, básicamente, por supuesto, los bancos y especialmente en Banesco estamos propiciando el tema de servicios y a través del uso de los funcionales, que son elementos de migración tecnológica importantes, a las cuales generamos un tema de cambio cultural en el sentido de hacer el uso frecuente de ellos. Si bien es cierto, hay congestionamiento, puede existir congestionamiento en algunos puntos, lo que se quiere es que de alguna manera vamos extendiendo esa red y los servicios de irlo descongestionando. Punto importante, si no requieren hacer operaciones a través de los cajeros, háganlo también a través de Banesco Online. Hay mecanismos virtuales que también no requieren de la visita en la agencia y son de los mismos niveles de seguridad, los mismos niveles de transaccionalidad que les permitiría hacer una funcionalidad. Por supuesto, tenemos los depósitos en cheque que ofrecemos a través de estos servicios, pero son con la total rapidez en la medida que, por supuesto, el usuario se acostumbre y conozca la facilidad. En la medida que el usuario conozca cómo van a ser las opciones y cómo es el ambiente, va a quitar el miedo al uso del dispositivo y, por supuesto, a conocer rápidamente y la operación se ejecutará con mayor velocidad. El Sheldon escribe, ¿cómo puede suceder que el año pasado me clonaron mi TSC cargándome una compra con mi cupo de internet que no había realizado? Tal cual como habíamos dicho en algunas preguntas anteriores, aquí no es que ha sido vulnerado la tarjeta como tal, como chip. Aquí lo que ha sido vulnerado es que por algún medio telefónico, en la calle, cuando se solicitan o pudiese existir la posibilidad de algún dispositivo en algún tipo de comercio, lo que llamamos nosotros el skimming, puede existir que en algún comercio, no el comercio como tal, sino algún empleado, por eso es que se les solicita que nunca pierdan de vista su tarjeta cuando están en el comercio y ustedes tienen el derecho de solicitarle al comercio de que cuando se haga la operación al punto de venta, por favor le muestren el punto de venta donde se va a hacer la operación. ¿Qué queremos decir con esto? Ahí se toma la información a través de unos dispositivos que son portátiles y la tarjeta de banda, la información de la banda, sí, ahí está la información del número de la tarjeta, fecha de vencimiento y su nombre, que son básicamente los datos elementales para hacer operaciones por internet. Hay algunas páginas de internet que le solicitan la clave de seguridad, esas son mucho más ventajosas, pero las grandes compañías, por ejemplo como Amazon, no solicitan estos datos y por los cuales esas compras se pueden ver. Pero no estamos hablando que aquí ha sido vulnerado el chip. Aquí es que el dato de esa información es suministrada, pero ese es el único medio que se utiliza. De acuerdo. Takari 10. ¿Por qué ocurre el cobro de cheques fraudulentos? ¿No siempre debe llamar al banco para autorizar un pago? No, los cheques, dependiendo de los montos y dependiendo de ciertas características de chequeo de forma y fondo, digamos forma y fondo, en cuanto a las características de la firma que se tiene, se hacen las validaciones respectivas en base a ciertas condiciones de riesgo. Aquí es importante, sobre esa validación normalmente se hace una notificación, ya sea vía SMS también, o se llama al cliente dependiendo del monto a la cual se va a hacer el pago o el depósito del cheque. Aquí es clave la actualización de los datos para ubicación del cliente, porque bueno, hemos tenido ciertas modalidades en la cual que se ha venido presentando, sobre todo ahorita que estamos en mecanismos de envíos de claves dinámicas a través de vía SMS, a través del celular, la usurpación del teléfono, usurpación de identidad en la operadora, usurpan la identidad y retiran un chip en nombre del cliente, inhabilitan su celular, lo cual a la final obliga a que al que vamos a llamar o el que se va a autenticar o el que se va a ubicar va a ser no el cliente, sino el delincuente que obtuvo de alguna manera el cheque o en forma indebida el papel valor, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que dice primero, la actualización de vida de los teléfonos, esté pendiente periódicamente de que su disponibilidad de línea está en ese sentido. Y bueno, aquí lo importante, aquí el 98% en Banesco, el 98% de los casos que se presentan de fraudes de cheque vienen originados por la pérdida de custodia del cliente.
sea, son extracciones que se hacen en estacionamientos, en autolavados. Por eso es que se recomienda normalmente nunca deje su chequera en la guantera, en la cartera, en ningún sitio que de alguna otra forma es accesible a terceros, y bueno, le van a extraer un cheque y usted se va a dar cuenta posteriormente cuando lo cobren en la agencia. Okay. Entonces, es preferible entonces quizás no tener la chequera completa en mano, sino tener un par de cheques con uno. Si la tienes resguardada, siempre a tu disposición. No la dejes en una guantera y la estaciones en un vehículo. No, siempre la tengas a tu disposición. Y bueno, si personas que puedan tener exacto en su cartera permanentemente, como 2 o 3 cheques, hay personas que utilizan esa modalidad y evitan tener una chequera completa. ¿Okay? Resguárdenla también en su casa, en lugar seguro, tampoco puede estar al alcance de cualquiera también en su residencia. Perfecto. Esta pregunta es bastante interesante, de Sara Rap 88 ahora. ¿Qué medidas de seguridad recomiendan los pensionados que por primera vez tienen tarjeta de débito? Importante. Aquí la potencialidad que les va a dar ese nuevo producto de cara a que ya pueden utilizar la red de 60.000 puntos de venta en Banesco. Pueden utilizar la red de cajeros automáticos para su disposición. Y aquí la máxima que le hemos indicado ya en la anterior pregunta: nunca, bajo ninguna circunstancia, reciba ayuda de terceros en cajeros automáticos desconocidos y tampoco en los puntos de venta. Con eso tendrán una gran garantía de que no van a presentarse, que es de hecho la actual modalidad mucho más frecuente de cara a la implementación del chip. Lo que ha ocurrido son la pérdida, robo y extravío de las tarjetas de débito y crédito, pero básicamente apuntalados por el tema de esto de que llamamos el cambiazo de la tarjeta. Ayuda en ATM y le cambian su plástico. Amigos, estamos conversando con el vicepresidente de Prevención de Pérdidas de la organización, el señor Pedro Quintero. Pueden participar enviando sus preguntas a través de nuestras redes sociales, en Twitter @Banesco y en Facebook Banesco Banco Universal, acompañado de la etiqueta #Foros Banesco. Nos quedan un par de preguntas por responder, señor Pedro, relacionadas pues con todo lo que estamos hablando. Comedreta escribe: ¿qué tan seguro es realizar una operación en puntos de venta? Muy seguro. Todas las operaciones en los puntos, en los comercios a nivel nacional de toda la banca están bajo tecnología chip, lo cual es totalmente segura esa transacción, totalmente descifrada. De hecho, los niveles que la banca hemos logrado en niveles de mitigación de fraude, ya no existe el evento, lo que se llamaba antes la clonación, eso está prácticamente totalmente erradicado, salvo eventos puntuales que quedan de clientes que todavía, pero en muy poca medida, prácticamente ya eso está erradicado, clientes que todavía tienen tarjeta de crédito de banda. Bueno, ahí solicitarle que de manera inmediata en tarjeta de crédito, porque ya de débito no existe ningún, el 100% de todo está migrado y es totalmente seguro. Para las personas que puedan tener esa tarjeta de débito con banda, ¿dónde pueden hacer el cambio? La de crédito, la de débito no existe. No hay, ya no hay ninguna tarjeta de débito con banda, ya todas están totalmente migradas y la que existe no funciona. Perfecto. En la tarjeta de crédito, bueno, dirigirse a su banco y solicitar la entrega o actualizar, porque normalmente lo que ha ocurrido es que tengan desactualizado sus direcciones de teléfono, su dirección de ubicación, y la tarjeta, bueno, está en posesión de nosotros, pero no hemos podido entregarla porque no sabemos dónde se encuentra el cliente. Perfecto. Franco Sanz nos escribe: me asaltaron e hicieron unos cargos en mi tarjeta de crédito, a pesar de que había bloqueado la tarjeta. ¿Acaso los comercios no piden cédula para verificar? Sí, aquí hay un tema muy importante, bien delicado. Entendamos que el sistema de identificación, nuestra cédula de identidad, es un documento, vayamos a decir, con cierta facilidad de falsificación. Aquí, en términos de generación de la cédula, yo voy a poner un caso muy específico. Okay. Yo me llamo Pedro Quintero. Pedro Quintero es un nombre con apellido, vayamos a decir, bastante usual. En el mercado de la delincuencia organizada, las bases de datos de alguna otra forma se tienen en posesión el Sistema Nacional de Identificación, se tienen por alguna razón en estos medios. Pero mi nombre completo es Pedro Luis Quintero Penot. Pedro Luis Quintero Penot hay uno solo en la base de datos del Sistema de Identificación Nacional, uno solo. ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Cuando te roban la tarjeta, te ven, te dicen, bueno, Catherine es más o menos aproximadamente de tal edad,
Sabemos que la TDD está identificada con su nombre y muy posible con la sigla del segundo apellido, nombre. Cuando te buscan ahí, eso es inmediatamente, eso es en caliente, eso es en cuestiones de segundos. Buscan la base de datos, llaman a la persona, que es toda una organización de delincuencia organizada, llama, mira, la persona se llama Pedro Luis Quintero Penot o Pedro L. Quintero P. Buscan la base de datos, hay uno, puede tener con una cédula 3 millones, cédula la otra 11, 10 millones, aproximan y saben cuál es el número de cédula. Puede sonar un poco ilógico el tema, pero ese es el proceso de delincuencia organizada. Aquí no se está hablando que el comercio está implicado. Difícilmente puede haber esto. Aquí realmente se emite la cédula, al tener ese número de cédula ya se tiene el papel con la foto del delincuente, pero lo único que le van a colocar es el nombre y el número de la cédula y se presenta en el comercio con el consumo. Eso ocurre en cuestiones de segundos, son mecanismos prácticamente hasta portátiles que se utilizan para esos esquemas. Por lo cual nosotros hemos evidenciado que realmente aquí el comercio no está realmente implicado en estos temas, es un tema que hemos estado trabajando por supuesto con los organismos de seguridad del Estado y se viene trabajando para buscar mecanismos que lo logren mitigar. Perfecto, entonces antes de culminar este foro de seguridad bancaria, ¿usted tiene alguna recomendación, tomando en cuenta de que Banesco ha cumplido con la entrega de tarjetas pensionados, sobre chequeras quizás, uso de pues estas tarjetas de débito, algunas recomendaciones que usted le puede dar a nuestros seguidores? Sí, importante en el tema de los pensionados, resaltando que estamos todos en esta fase de entrega de la tarjeta. Bueno, ya utilizar las tarjetas no para retirar el efectivo directamente. No necesariamente no tengan esa necesidad. Utilizar los mecanismos electrónicos, el plástico como elemento de mecanismo en sus puntos de venta para los pagos, hacerlo con este tema de las tarjetas, utilizar Banesco Online, los mecanismos virtuales que son totalmente seguros. Banesco es líder en lo que es mecanismos de seguridad, sus transacciones son enviadas a través de claves de operaciones dinámicas para resguardar sus operaciones en este medio. Y bueno, potencializar el mecanismo, que entendamos que existe todo un medio virtual y electrónico que lo podemos ya estar a la disposición. Tenemos, por ejemplo, la banca móvil a través de los dispositivos celulares de diferentes marcas. En la totalidad somos líderes en lo que es telefonía, banca móvil, que ahí tienen todas las facilidades, todas las garantías desde el punto de vista de seguridad de poder hacer sus transacciones sin tener que ir a una agencia, sin tener que generar ninguna emisión de efectivo que pudiese hasta colocarlos en riesgo en ese sentido. Aquí la parte en materia de cheques, importante, muy importante, el resguardo permanente de sus chequeras. Aquí, como bien indicaba, aquí el gran porcentaje, casi en su totalidad, el origen de donde parte el fraude de cheque, parte del robo y extravío del cheque. Puede existir otros elementos, eso puede existir, pero es prácticamente mínimo. Aquí lo que está potencializando el tema y está siendo mucho más atractivo, porque como todos estamos migrando a una banca electrónica que es mucho más segura, por supuesto el cheque por su característica tiende a ser un elemento canal muy vulnerable a la cual debemos entonces resguardar mucho más. Igualmente las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, siempre en custodia, siempre a la vista, y bueno, ante cualquier tema, sobre todo en lo que son los usos de los canales electrónicos, con mucha cautela en los ATM para no recibir ningún tipo de ayuda. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Para nosotros ha sido un verdadero placer. No me despido sin antes poner a su disposición nuestra página web www.banesco.com y nuestras redes sociales en Twitter @Banesco y en Facebook Banesco Banco Universal, donde podrán encontrar información adicional a las modalidades de fraude conversadas el día de hoy. Esperamos que todo esto haya sido de mucha ayuda. Recuerden tener siempre el resguardo de sus productos financieros. Y bueno, esperamos tenerlos nuevamente en una nueva edición de Foros Banesco. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde.